Y empezamos con el concepto primero de derivada de función en un punto. Luego generalizamos el concepto de derivada y su interpretación geométrica y vimos la relación que existe entre continuidad y derivabilidad. Y habíamos visto que una función derivable en un punto sí o sí es continua en ese punto y lo demostramos. Pero una función continua en un punto no necesariamente es derivable en él. Eso es lo que llamamos el recíproco de la propiedad anterior. ¿Por qué? Y porque si toda función derivable en un punto es continua en él, no ocurre siempre lo recíproco. Que sea continua en un punto no implica que sea derivable, y esto es lo que vamos a demostrar hoy. Pero previamente a demostrar este recíproco de que si la función es continua en un punto no necesariamente es derivable, vamos a ver el concepto de derivadas laterales. Así como hemos visto el concepto de límites laterales, también podemos hablar de derivadas laterales. ¿Y por qué podemos hablar de derivadas laterales? Y porque fíjense que la derivada se define como un límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Este es el concepto de derivada de una función. Y si particularizamos este concepto a la derivada de la función en un punto x sub 0, que era lo primero que habíamos visto, o lo mismo, f' de x sub 0, habíamos definido como el límite cuando x tendía a x sub 0 de la pendiente de esa recta secante, que no era otra cosa que pasaba por un punto de coordenada xy por el punto de coordenada x0 y 0. Esto es lo que habíamos visto ayer. Viendo entonces que la derivada se define como un límite, podemos entonces definir también las derivadas laterales. ¿Y a qué vamos a llamar derivadas laterales? Lo mismo que el concepto de límites laterales. Voy a hallar la derivada lateral por izquierda en un punto x sub 0 cualquiera, y para simbolizar por izquierda, hacemos exactamente la misma simbología. En el extremo superior del punto colocamos el menos, que quiere decir acercándome a x0 por izquierda. Y entonces se va a definir como el límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda de la derivada de la función que era la pendiente de la recta secante. Esto era la pendiente de la recta secante. En el límite, esa pendiente de recta secante se transformaba en pendiente de recta tangente. Esto me está diciendo que esta derivada es una derivada lateral y es cuando me acerco a x sub 0 por izquierda, por eso es derivada lateral por izquierda. De la misma manera, podemos definir la derivada lateral por derecha y entonces colocamos el signo más. Esto me indica que me estoy acercando a x sub 0 por derecha, por lo tanto será entonces f' derivada en el punto x0 por derecha, y también entonces va a ser el límite cuando x tiende a x0 por derecha, y esto que era la pendiente de la recta secante, en el límite, esa pendiente de esa recta secante se transformaba en recta tangente. Y tenemos definida entonces las derivadas laterales de una función en el entorno reducido del punto x sub 0. Este concepto va a ser importante para interpretar ahora por qué una función puede ser continua en un punto y sin embargo no ser derivable en él. Y para demostrar esto vamos a tomar una función que yo algo les adelanté ayer, que ustedes la conocen y que es la función valor absoluto de x. Y vamos a ver qué pasa con esa función en el entorno reducido del punto 0, que es un punto que pertenece al dominio de esa función. Y entonces, fíjense si tenemos entonces la función
valor absoluto de x. Si ustedes recuerdan, el dominio de esta función son todos los números reales, porque existe el valor absoluto de cualquier número real. Entonces, vamos a recordar la gráfica de esta función. Y si ustedes recuerdan, la gráfica de la función valor absoluto de x, fíjense que era una B corta cuyo vértice estaba en 0, porque el valor absoluto de 0 es 0. Y a partir de ahí, para todo número real positivo, su valor absoluto es el mismo valor, para 1, 1, para 2, 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, la gráfica para los reales positivos era una recta a 45 grados, porque esta distancia, la abscisa, es igual exactamente a la ordenada. Y para valores reales negativos, sus valores absolutos son todos positivos. Para menos 1 es 1, para menos 2 vuelve a ser 2. Por lo tanto, también es una recta, pero de pendiente negativa, donde en valor absoluto el valor de la abscisa y la ordenada tienen la misma longitud, pero esa recta tiene pendiente negativa. Fíjense que si nosotros miramos esta gráfica, para los reales positivos, esta porción de la gráfica no es otra cosa que la función identidad, es la recta igual a x. Mientras que para los reales negativos, esta recta no es otra cosa que la función lineal igual a menos x. La composición de estas dos rectas es la gráfica de esta función valor absoluto. Quiero ver ahora qué pasa con esta función en el punto x sub 0 igual a 0, que pertenece al dominio de esta función. Si yo analizo la continuidad de esta función valor absoluto en el punto 0, con seguridad que va a ser continua, porque fíjense que existe la función en el punto 0, el valor absoluto de 0 es 0, existe el límite. Cuidado, fíjense que si yo quiero hallar el límite de esta función en el entorno reducido del punto 0, cuando yo me acerco a 0 por izquierda, cuidado, tengo la recta menos x, pero cuando me acerco a 0 por derecha, tengo la recta x. Por lo tanto, para verificar esta continuidad, tengo que hallar los límites laterales, cuando x tiende a 0 por izquierda y cuando x tiende a 0 por derecha. Por izquierda tengo la recta menos x y por derecha tengo la recta x. Evidentemente estos dos límites laterales son iguales y me dan 0. Como el límite por izquierda igual al límite por derecha, esto implica que existe el límite de la función valor absoluto cuando x tiende a 0 y es igual a 0. Primera condición, segunda condición. La tercera es que la función en el punto sea igual a su límite. La función vale 0, el límite vale 0. Conclusión, la función valor absoluto es continua en el punto x sub 0 igual a 0. Se verifica la continuidad en el punto. Esto ya es dado. Vemos que la función es continua, pero ahora quiero ver si realmente la función es derivable ahora en ese punto 0. Y entonces tengo que ver la derivada de la función en el punto. Ya verifiqué la continuidad. Y fíjense que tengo que hallar la derivada de la función en el punto 0. Pero si nosotros miramos la derivada de función en un punto, recién escribí, la voy a recordar, la derivada de la función en un punto se definía como el límite cuando x tendía a x sub 0 del cociente f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, que no era otra cosa, si ustedes recuerdan lo de ayer, esto que está aquí es la pendiente de la recta secante que en el límite se transformaba en recta tangente.
Fíjense que ahora tengo que hallar esta derivada, x0 del punto 0. Pero como estoy calculando un límite, el límite se calcula en el entorno reducido del punto. Y si yo miro mi gráfica en el entorno reducido del punto 0, por izquierda tengo una recta y por derecha tengo otra recta, es decir, tengo dos rectas de pendientes distintas. Para cualquier par de puntos que yo trace, supóngase cualquier recta secante, para reales negativos tiene una pendiente, pero para reales positivos tiene otra. Por lo tanto, tengo que calcular las derivadas laterales de la función en el punto 0, porque en el entorno reducido del punto en que estoy calculando la derivada, la función presenta distintas gráficas. De ahí el concepto que hemos visto recién. Entonces tendré que hallar la derivada de la función en el punto 0, por izquierda, ya lo podemos aclarar directamente, en el punto 0 por izquierda y la derivada de la función en el punto 0 por derecha. Derivadas laterales. Aplico el concepto límite cuando x tiende a 0 por izquierda. ¿Cuál es la función que tengo a la izquierda? La función que tengo a la izquierda es la función menos x. La parte de la gráfica, la función que está a la izquierda del punto que estoy tomando. Entonces f de x es menos x. Menos la función en el punto. Si yo reemplazo la función que tengo a la izquierda en el punto 0, si reemplazo me da 0. Sobre x menos y x sub 0 es 0. Conclusión, si yo resuelvo esta derivada, fíjense que antes de resolver el límite me queda menos x sobre x. Puedo simplificar las x, me queda el límite de una constante. Y el límite de una constante, por propiedad del límite, es la misma constante. En este caso la constante es menos 1. Límite de menos 1 me queda menos 1. Quiere decir que la derivada de la función a la izquierda de 0 es menos 1. Ahora hago lo mismo, pero por derecha. Límite cuando x tiende a 0 por derecha. La función que tengo a la derecha ahora es la recta x, menos la función en el punto. Si es en el punto 0, reemplazo, me da 0, sobre x menos 0. Abajo es exactamente lo mismo. Nuevamente, esta recta me queda x sobre x. Si simplifico las x, me queda 1. Por propiedad del límite, el límite de una constante es la constante. Por lo tanto, me está dando 1. Ven ustedes que la derivada laterales por izquierda es distinta de la derivada de la función lateral por derecha. Por lo tanto, si son distintas, esto me está diciendo que no existe la derivada en el punto 0. Porque para que exista, las derivadas laterales deben ser iguales. Conclusión, la función valor absoluto en el punto 0 era o es continua, pero sin embargo no es derivable. Por lo tanto, la continuidad no asegura la derivabilidad. Y fíjense que acá se cumple esto que hemos hecho acá, lo que veníamos estudiando. ¿Qué representaba geométricamente la derivada de la función en un punto? ¿Qué representa la derivada de la función en un punto? La recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Y fíjense, por izquierda, si yo trazo la recta tangente, en este caso, como es una función lineal, la recta tangente es coincidente con la misma función, porque la función es lineal. Por lo tanto, si miro, la pendiente de esta recta es el coeficiente que acompaña a la variable independiente, y el coeficiente es menos 1. Por lo tanto, se verifica la definición de derivada, lo que estamos viendo en la gráfica. De la misma manera, la pendiente de la recta tangente por derecha es 1.
Si yo trazo la recta tangente, como es una función lineal, la recta tangente coincide con la función. Y si yo miro, el coeficiente que acompaña a x es 1. Por lo tanto, la pendiente de esa recta es 1. Se verifica la definición y lo que ocurre gráficamente. ¿Por qué no es derivable? Bueno, porque las derivadas laterales son distintas. Pero ¿eso qué significa geométricamente? Geométricamente significa que en el entorno reducido del punto no existe recta tangente única. Hay dos rectas tangentes, por eso no es derivable. El límite es único. La derivada es única en el punto porque se define como un límite. Por eso cuando estudiamos las propiedades del límite ya demostramos que el límite en el entorno reducido es único. No pueden existir dos valores distintos. Si la derivada se define como un límite, tiene que seguir la misma propiedad. Por lo tanto, no pueden existir dos derivadas, dos pendientes de rectas tangentes distintas en un punto para que la función sea derivable. Entonces, esto geométricamente significa que no existe recta tangente única o dependiente única en el punto donde estoy calculando la derivada. Por eso no es derivable en el punto que estoy considerando. Desde el punto de vista analítico, las derivadas laterales son distintas. Desde el punto de vista geométrico o gráfico, no existe recta tangente dependiente. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, profe. Bien, entonces queda demostrado que la derivabilidad garantiza continuidad, pero la continuidad no garantiza derivabilidad. En síntesis, la derivabilidad es una propiedad mucho más fuerte que la continuidad en la función. Muy bien. Fíjense que ayer hemos visto cómo determinar la derivada de una función aplicando la definición. Y la definición era el límite del cociente incremental. ¿Y qué aplicábamos? La regla general de derivación. Incrementábamos la variable independiente, se incrementaba la función. Bueno, esos pasos que hemos visto ayer. Vamos entonces a utilizar esa regla de derivación para encontrar las fórmulas de derivación. Es decir, de acuerdo al tipo de función, cómo yo puedo a través de una formulita determinar su derivada genérica. Genérica, ¿qué quiere decir? Que va a quedar expresada en función de la variable independiente de la función. Cuando yo particularice la variable independiente en el punto de la función, ahí voy a encontrar un número que ese número representa la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto que estoy tomando. Muy bien, entonces vamos a ver ahora las reglas de derivación o fórmulas de derivación. Bueno, yo les aconsejo que estudien y sepan las reglas para derivar una función. No se confíen en usar tablas. Todos los libros traen las tablas de derivación. ¿Qué son las tablitas? Las formulitas para derivar la función. Apréndanse, no se acostumbren a usar tablas. Y no porque no lo puedan usar, y a decir, no tenemos que aprendernos en memoria. No, no hace falta, sino es simplemente recordarlas de cómo utilizarlas. ¿Por qué? Y porque ¿para qué estamos estudiando derivadas? Para estudiar justamente integrales. Y justamente
necesitamos saber derivada para poder entender integral. Si yo me acostumbro a usar tabla de derivación, después me cuesta muchísimo entender integral. Bien. Vamos entonces a ver, repito, las fórmulas o reglas de derivación. Y la primera que vamos a ver es la derivada de la función constante o de una función constante. Y vamos a decir que la derivada de una función constante es igual a 0. La derivada de una función constante es igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, supónganse que yo tengo una función que es igual a c, donde c pertenece a los números reales. Es decir, es un número real cualquiera, por eso es una función constante. Vamos a demostrar que la derivada de una constante es igual a 0. Muy bien, para entender esto, vamos a graficar una función con estas características. Obviamente que c puede ser un número real positivo o negativo. Yo a los fines de la gráfica puse un valor acá positivo, pero no tiene nada que ver. Que sea positivo o negativo, la derivada va a ser 0, si es una función constante. Bueno, la gráfica de una función constante obviamente es una recta paralela al eje de las abscisas. Por lo tanto, aquí tengo que y es igual a una constante cualquiera. En este caso puse una constante positiva. ¿Qué voy a hacer para demostrar que la derivada de una función constante es, en este caso, 0? Voy a utilizar lo que les dije hoy, la regla de derivación, lo que le demostré ayer. Parto de mi función y entonces, fíjense qué hacía después. Incrementaba la variable independiente y automáticamente tiene que incrementarse la función. Pero fíjense en este caso. Si yo tengo un x, una abscisa cualquiera, para esta abscisa su valor de función es c. Pero para cualquier incremento de la variable independiente, para cualquier incremento, tan grande o tan chico como quiera, hacia la derecha o hacia la izquierda, el valor de la función va a seguir siendo el mismo, porque justamente la función es una constante. Independientemente del cuánto yo aumente la variable independiente, o disminuya, porque dije puede ser a la derecha o a la izquierda, el valor de la función es constante. Por lo tanto, si yo escribo la función incrementada, va a seguir siendo c. No hay incremento, por decirlo así. ¿Por qué? Porque obviamente la función es una constante, por eso escribo y más cualquier incremento sigue siendo el mismo valor de la constante. ¿Qué hacíamos después? Pasábamos la función restando, pasábamos y restando. Pero si reemplazamos, y es igual a c. Y ahí están viendo, obviamente, que no hay incremento. Y sí, lógico, porque la función es constante. Por lo tanto, estamos viendo que el incremento de la función es 0. ¿Cuál era el paso siguiente para llegar a la definición? Provocar el cociente incremental. ¿Y qué significaba eso? Dividíamos ambos miembros por delta x. Y entonces ya teníamos el cociente incremental. Y por lo tanto acá me queda delta y sobre delta x, pero acá 0 dividido cualquier expresión es 0. Y eso es lógico, porque si ustedes recuerdan, geométricamente, ¿qué representaba el cociente incremental? Geométricamente, el cociente incremental representaba la pendiente de la recta secante a la función en dos puntos cualquiera de ellas. Independientemente de los puntos que yo tome, la recta secante, al unir esos dos puntos, paralela al eje de las abscisas, su pendiente es nula. Por lo tanto, ven que se está verificando todo lo que hemos demostrado ayer. Muy bien. Me falta, para llegar al concepto de derivada, aplicar el límite. Por lo tanto, el límite, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 del cociente incremental. Y si yo aplico el límite al primer miembro, le tengo que aplicar al segundo miembro. Límite cuando delta x tiende a 0 de 0. Pero, ¿qué pasa?
En el miembro izquierdo de esta igualdad tengo la derivada de la función, por definición. Pero a la derecha tengo que calcular el límite de una constante, y hemos estudiado por propiedad del límite que el límite de una constante igual a la constante. Por lo tanto, queda demostrado que la derivada de una función constante es 0. Interpretamos geométricamente esto. Geométricamente, ¿qué representaba la pendiente, la derivada de una función en un punto? La pendiente de la recta tangente. Si esta es la función y trazo la recta tangente en cualquiera de sus puntos, por ser una función lineal, la recta tangente coincide con la misma recta. ¿Qué pendiente tiene? 0. Por lo tanto, lo que hemos hecho analíticamente se demuestra también gráficamente. Y queda demostrado que la derivada de una función constante es igual a 0. ¿Entendido? Cualquier pregunta, abren su micrófono y me la hacen si no entienden. O me escriben por el chat. ¿Está? A ver, acá dice, ¿cómo era el título de este desarrollo? De lo que di antes de esto. Empecé con el concepto de derivadas laterales para demostrar el recíproco. Estoy volviendo atrás por contestar una pregunta que leo acá en el chat. Empecé con el concepto de derivadas laterales para demostrar el recíproco de que una función continua no necesariamente es derivable, y es lo que hice estudiando la función valor absoluto. Derivadas laterales y el recíproco de ese teorema que vimos ayer. Y ahora estamos viendo lo que está en el título, reglas de derivación. La primera que hemos demostrado recién es la derivada de una función constante. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos ahora a demostrar la derivada de la función identidad. La función identidad es la función lineal igual a x. Por eso se llama identidad, porque el mismo valor que toma la variable independiente toma la función. Bueno, ustedes vayan numerando, yo ya voy a poner segundo, pero vayan numerando. Entonces vamos a ver ahora la derivada de la función identidad, o de la función lineal igual a x. Y vamos a demostrar que la derivada de la función identidad es la unidad, es igual a 1. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para demostrar esto? Exactamente lo que hicimos y que vamos a seguir haciendo en todos los casos, aplicar la regla general de relación. En primer lugar, vamos a graficar la función 0, 0, 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, y así sucesivamente. Por eso se llama función identidad. Por lo tanto, es una recta que pasa por el origen, no tiene término independiente, y donde el valor de la abscisa es igual al valor de la ordenada. Muy bien. Fíjense que ya antes que demuestre ya estamos verificando esto. ¿Por qué? Y recordemos la interpretación geométrica de la derivada, representa la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Independientemente del punto que yo tome, si yo trazo la recta tangente, como es una función lineal, la recta secante y la tangente son coincidentes, porque justamente la función es lineal. Y si yo miro la pendiente de una recta, está dado por el coeficiente que acompaña a la variable independiente en la expresión de la función. ¿Y acá qué coeficiente hay? 1. Por lo tanto, ya estamos verificando que se verifica que la pendiente de la recta tangente va a ser 1. De todas maneras, lo demostramos. ¿Qué hacemos? Exactamente, partimos de nuestra función. Y acá sí, si yo aumento la variable independiente,
aumento con la longitud que quiera, evidentemente también hay un incremento de la función. Al incrementarse cualquier valor delta x, se incrementa un valor de la función. ¿Qué hacemos después? Y hacemos lo que estudiamos también ayer en la regla de derivación. Pasamos restando la función. ¿Para qué pasamos restando la función? Porque al pasar restando van a haber términos que se van a cancelar. Ya voy a reducir un paso. Sería menos i, pero reemplazo i por su expresión de la función que es x. Esto es la función que pasó restando. Y entonces ahí ya puedo cancelar x con menos x. Y me queda que el incremento de la función es igual al incremento de la variable independiente. Ya tengo el incremento de la función. Provoco el cociente incremental para llegar a la definición de derivada. En el miembro derecho puedo simplificar porque el delta x con delta x lo puedo simplificar y evidentemente esto ya me queda 1. Y ahora para llegar a la definición de derivada tengo que aplicar el límite a ambos miembros de la igualdad. Cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Por definición, el miembro izquierdo de esta igualdad es la derivada de la función. Y acá si resuelvo este límite, el límite de una constante es la constante. Por lo tanto me da que la derivada de la función es... Demostrado entonces que la derivada de la función identidad es igual a la unidad. Otra función muy sencilla. Ustedes dirán, ¿pero qué es sencillo? Sí, estas son sencillas. Ya vamos a empezar a complicar un poquito cuando empecemos a estudiar otro tipo de funciones. Bueno, así como estudiamos el límite de una función constante, el límite de la función identidad, ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función potencial y luego vamos a estudiar una suma, un producto y un cociente de función? ¿Qué pasa ahora entonces si tengo la derivada de una función potencial? Bueno, ¿por qué tomo acá? Porque es la primera que van a utilizar, la primera regla que van a utilizar ustedes en los ejercicios, que es la derivada de una función potencial, combinada con esta que hemos visto de una función constante y de la función identidad. Quiero adelantarles que cuando ustedes resuelvan en el práctico o resuelvan ejercicios de derivada y calcular la derivada de una función, no calculan la derivada de una función constante, de una función identidad, de una función potencial. No aplican solamente una regla de derivación, sino aplican un conjunto de reglas que me permiten encontrar la derivada de esa función. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les puedo escribir para que entiendan nada más. Yo puedo escribir esto. Y evidentemente, con lo que hemos visto, todavía no podemos resolver esto. Pero esto es una función, sí. Es una función, en este caso irracional, porque está afectado a un signo radical, y el radicando es un cociente. Por lo tanto, aquí tengo que aplicar un conjunto de reglas de derivación para poder encontrar la derivada de esta función. Cuando nosotros estudiamos desde el punto de vista teórico, tenemos que ir estudiando de cada una de las funciones o tipos de funciones que después, en conjunto, yo las utilizo para resolver de acuerdo al tipo de función que tengo. Así que tengan cuidado con eso, que no es que yo voy a aplicar una regla de derivación cuando tengo que resolver un ejercicio, sino aplico un conjunto de reglas dependiendo del tipo de función. Repito, desde el punto de vista teórico vamos estudiando de a una estas reglas, pero en el práctico aplicamos varias de ellas para resolver la derivada de una función. ¿Qué es una función potencial? Ya hemos visto, una función potencial es cuando la variable independiente está elevada a una potencia. Y esa potencia
es un número real cualquiera. Bueno, acá yo le voy a escribir directamente, en este momento no la voy a demostrar. ¿Por qué es así? Ustedes me van a creer, yo les voy a escribir la formulita de cómo resolverlo, les pongo un ejemplo. Pero no le voy a demostrar en este momento, porque necesitamos todavía ver otras reglas para poder demostrar esto. Y usted miren, entonces, ¿para qué nos da? Porque, repito, es la regla más sencilla y la que primero utilizan en el práctico. Si yo tuviera que demostrar en este momento esta regla, tendría que utilizar binomio de Newton. Y ustedes ya capaz ni se acuerdan y ya no ven más eso en la facultad. Y algunos vieron en combinatoria binomio de Newton. Y es un desarrollo largo al divino botón. En cambio, esta regla se demuestra muy fácilmente y en forma muy cortita cuando estudiamos primero la derivada de la función logarítmica y la derivación logarítmica. Cuando aprendemos eso, esta regla sale en 3 renglones. Cosa que si yo ahora le tendría que explicar, no puedo explicar todavía derivada logarítmica porque necesito otras derivadas primero explicar. Por lo tanto, entonces, les voy a escribir la regla, todos los profes hacemos así en este momento, para que puedan trabajar en el práctico, repito, porque es la primera que ocupan, porque es la más fácil de aplicar. Pero, sin embargo, desde el punto de vista teórico lo vamos a ver un poquito más adelante. Demostrarla, digamos. ¿Cómo se deriva una función potencial? ¿También aquí puede haber un coeficiente? Sí. Voy a escribir, por ejemplo, C también es un número real cualquiera. Pero ¿por qué es una función potencial? Porque la variable independiente está elevada a una potencia, de ahí de potencial. ¿Cómo se deriva? Bueno, es muy fácil la regla. La constante acompaña, el exponente baja a multiplicar a la variable cuyo exponente disminuye en 1. Y esta es la regla para derivar. Ven ustedes que es muy fácil aplicarla. Es muy fácil. El exponente baja y disminuye en 1. Conclusión. Si yo tengo la función 5/3 de x a la cuarta, de acuerdo a lo que expliqué acá, la constante, copio como está, el exponente baja y disminuye en 1. Listo. Obviamente que acá puedo resolver los números, y esto me queda 20/3 de x al cubo. Así de fácil es la derivada de esa función. Por eso les damos ya en este momento, porque es la primera regla que ocupa, porque es la más fácil, la más sencilla, porque lo único que hace el exponente de esa función potencial es bajar y el exponente de la variable disminuye en 1. ¿Está? Entonces, esta es la formulita para derivar una función potencial. Pero acá yo quiero detenerme en una cuestión que no sé si ustedes se percataron, que bien clarito yo escribí acá que la potencia es un número real. Entonces, si es un número real, significa que esa potencia puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser fraccionaria. Entonces, esta misma regla me está sirviendo para derivar cualquier raíz que afecte a la variable independiente, porque cualquier raíz se expresa también como una potencia fraccionaria. Por lo tanto, entonces aquí ya esta regla me sirve para exponentes, no solamente enteros positivos, sino negativos y también fraccionarios. Es decir, para derivar una raíz. Lo que quiero decir es esto, supónganse que yo tengo que derivar la función raíz cúbica de 4, vamos a poner más sencillo directamente, x a la quinta. Esto, puedo utilizar esto. Obviamente que primero tengo que transformar esa raíz en una potencia. Y acuérdense que toda raíz se puede transformar en una potencia fraccionaria.
Esto es lo mismo que x elevado a la 5 tercios. La potencia es el numerador, el índice de la raíz el denominador. Y ahora esto no es otra cosa que esto que tengo aquí. Y la regla es la misma. Su derivada va a ser el exponente baja y disminuye en 1. 5 tercios menos 1 me va a quedar 2 tercios. 5 tercios y le resto 1 me queda 2 tercios. Y esta es la derivada de esta función. ¿Puedo expresarla nuevamente como raíz? Sí. Una vez que terminé de derivar, esto lo puedo transformar nuevamente como raíz y esto me queda, fíjense, x al cuadrado raíz cúbica. Y esa es la derivada de esa función. Por lo tanto, esta regla no solamente me sirve cuando la potencia es positiva, por eso les aclaré bien acá. N es un número real, es una potencia real. Por lo tanto, me sirve también para exponentes fraccionarios. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió esto que dije? Sí, profe. Bien. Esta regla yo la voy a demostrar, esto que escribí acá. Repito, lo voy a demostrar un poquito más adelante para que sea sencilla la demostración y no en este momento de hacerla tan larga. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo tengo que derivar una suma de funciones? Vamos a ver entonces ahora la derivada de una suma de funciones. Y vamos a hacer más fácil, de una suma, perdón, más amplio ya, una suma algebraica. Una suma algebraica de funciones. ¿Qué es una suma algebraica? ¿Qué es una suma algebraica? Estoy preguntando, ¿eh? ¿Qué es una suma algebraica? Miren que eso estudiamos en la secundaria, ¿eh? ¿Qué es una suma algebraica? No importa si es de funciones o de números. La definición de suma algebraica es la misma. Combinación. Es una sucesión de sumas y restas. Eso es. Es decir, que hay términos positivos y negativos en suma y en resta. Eso es una suma algebraica. Entonces, fíjense, quiero hallar la derivada de una suma algebraica. Es decir, tengo una función y que es una suma algebraica de funciones. De la función u más la función b menos la función w. Pongo 3 términos a los fines de hacer más corta la demostración, pero puedo poner la cantidad de sumando en suma y resta que quiera. Vamos a demostrar que la derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de sus derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivación es distributiva respecto de la suma y la resta. Es decir, derivo término a término. Vamos a demostrar que la derivada va a ser igual a la derivada de la primera función, en este caso como sigue una suma, más la derivada de la segunda función, como sigue una resta, menos la derivada de la tercera función. Por lo tanto, la derivación es distributiva respecto de la suma y la resta de funciones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy sencillo. Y es igual a la suma de la función u más b menos w. Pero acuérdense que estamos trabajando con funciones de una única variable. Por lo tanto, necesariamente u es una función de x, b también es una función de x, y w también es otra función de x. Porque trabajamos con funciones de una única variable independiente. ¿Y cómo sería esto? Y bueno, es lo mismo que yo le escriba como ejemplo. 5x al cubo menos 8x más un tercio de x a la cuarta. Eso es una suma algebraica, donde, por ejemplo, esto sería u, esto sería b, esto sería w. Son todas
funciones en una sola variable independiente, pero los términos están en suma y resta. Una función polinómica. Una función polinómica. Muy bien. ¿Cómo demostramos esto? De que la derivación es distributiva respecto de la suma y resta. Aplicamos lo que veníamos haciendo anteriormente. Si yo incremento la variable independiente, la única variable independiente es x. Por lo tanto, si yo incremento la variable independiente, necesariamente, como u, v y w dependen de x, u va a pasar a u más delta u, se va a incrementar. V va a pasar a v más delta v. Y w va a pasar a w más delta w. Si se incrementa x, necesariamente se incrementan cada una de estas funciones, porque dependen de x, y obviamente, si cada una de estas funciones se incrementan, obviamente se incrementa la función y. Por lo tanto, entonces, y más delta y va a ser igual, entonces, en lugar de escribir u, va a ser u más delta u, más b más delta b, menos b más delta w. Se incrementaron cada una de las funciones, obviamente se incrementó y. Muy bien, ¿qué hacíamos después? Y pasábamos la función restando al otro miembro. ¿Para qué? Para ver que hay términos que se cancelan. Pero también ya vamos a hacer un paso más rápido. Vamos a quitar los paréntesis en este segundo miembro de la igualdad, donde obviamente esto va a cambiar de signo, pues está precedido un signo negativo. Entonces, delta i va a ser igual a u más delta u más b más delta b menos w menos delta w. Y la función i pasaría restando, pero i es esta expresión. Entonces directamente ya voy a reemplazar para hacer un poquito más rápido la demostración. En lugar de poner menos i, ya reemplazo y va a cambiar de signo. Menos u menos b más w. Todo esto es la función i que pasó restando. Y entonces por eso saqué los paréntesis aquí y reemplacé i por su expresión, porque ahora hay términos que se cancelan. U se va a cancelar con menos u, b se va a cancelar con menos b, menos w se va a cancelar con más w. Y llegamos entonces a la conclusión que el incremento delta i es igual al incremento de u más el incremento de b menos el incremento de w. Ya llegué a este término que es el incremento de la función. ¿Cuál era el paso siguiente? Para llegar a la definición de derivada tenemos que llegar al límite del cociente incremental. Entonces tenemos que provocar el cociente incremental. Yo voy a borrar ya lo de arriba para poder continuar y que ustedes puedan ver. Entonces divido ambos miembros por delta x, provoco el cociente incremental. Y entonces me va a quedar que el cociente incremental, y fíjense que, ¿qué puedo hacer acá? Puedo aplicar propiedad distributiva del denominador a cada uno de los términos del numerador. Y me va a quedar igual a delta u sobre delta x más delta b sobre delta x menos delta w sobre delta x. Tengo ya el cociente incremental. ¿Qué es lo último que me falta? Aplicar el límite. Y entonces le voy a aplicar el límite a tanto. Si le aplico al miembro izquierdo, para que la igualdad no se altere, tengo que aplicar al miembro derecho. Límite entonces, cuando delta x tiende a 0, del cociente incremental. Y acá tendría que aplicar límite a toda esta expresión. ¿Pero qué tengo a la derecha? Una suma y resta. Y estudiamos las propiedades del límite. El límite es distributivo respecto a la suma y resta. Por lo tanto, le puedo aplicar límite a cada término de esta suma y resta. Límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x, más el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x, menos el límite cuando delta x tiende a 0 de delta w sobre delta x. Acuérdense que u, v y w eran funciones de la variable x.
Por lo tanto, si ahora miro, esto que tengo a la izquierda es la definición de derivada. Y si ahora miro y resuelvo cada uno de estos límites, por definición, tengo el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Definición de derivada. ¿De qué función en este caso de u? Que es una función de x. Por lo tanto, esto es la derivada de la función u. Por la misma condición y analogía, esto es la derivada de la función b, y por analogía, esta es la derivada de la función w. Y llegamos entonces a demostrar que la derivación es distributiva respecto a la suma y a la resta. Dicho de otra manera, la derivada de una suma y resta de funciones es igual a la suma y resta de las derivadas de cada una de las funciones que componen a la función. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Así como hemos visto la derivada de una suma y resta, ahora vamos a seguir con las operaciones. La derivada de un producto de funciones. Vamos a ver qué pasa si ahora tengo yo un producto de funciones. Voy a tomar un producto de dos funciones y después, cuando lleguemos a la conclusión de la derivada de un producto de dos funciones, vamos a ver qué pasa cuando tenemos tres y qué pasa cuando tenemos n funciones en producto. ¿Será que con la misma regla que demuestre para 2 puedo generalizar para el producto de n? Es lo que vamos luego a ver. Muy bien. Derivada entonces de un producto de funciones. Y entonces tengo el producto de dos funciones, u por b, donde obviamente u y b son funciones de la variable independiente x, porque es la única variable, trabajamos con funciones de una única variable independiente. Muy bien. La derivación no es distributiva respecto ni del producto, y ya le adelanto, ni del cociente. Solamente es distributiva, como hemos visto y demostrado recién, respecto de la suma y la resta. No es distributiva respecto ni del producto ni del cociente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar o cómo derivamos un producto de funciones? Y vamos a demostrar que la derivada de un producto de funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivada, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esta es la reglita o formulita que permite derivar un producto de funciones. Ven ustedes que no es distributiva. Ahora tengo dos sumandos que componen esa formulita. Repito, la derivada de un producto de funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Cómo demostramos esta regla? Lo mismo que hicimos en los casos anteriores aplicando la regla de derivación. Como x es la única variable independiente, obviamente para que se pueda incrementar la función, tiene que incrementarse u y b. Pero para que pueda incrementarse u y b, la que tiene que incrementarse es la variable independiente, que es x. Por lo tanto, entonces, si x se incrementa en delta x, necesariamente u se incrementará en u más delta u, y b se incrementará en b más delta b. Se incrementa x, se incrementa u y b, y al incrementarse u y b, obviamente se va a incrementar la función. Muy bien, entonces vamos a aplicar lo que vimos anteriormente, que es la regla general de derivación. Entonces, se incrementó la función porque se incrementó u y b. U más delta u por b más delta b. Se incrementaron entonces. ¿Cuál era el paso siguiente? Que la función pasa al otro miembro restando. Pero reitero, el objetivo es que yo pueda cancelar términos. Entonces, para poder cancelar términos, ¿qué voy a hacer?
En este caso tengo un producto de dos paréntesis. Voy a desarrollar la propiedad distributiva de este producto. Y entonces me va a quedar que delta I es igual, si aplico propiedad distributiva, U por B más U por delta B más B por delta U más delta U por delta B. Ese es el producto de esos dos paréntesis. Y la función que pasa restando menos U por B. La función es U por B que pasó restando. Esto es la función que pasó restando. Y entonces esto puedo cancelar esto con este término. Y encontramos entonces a qué es igual el incremento de la función. El incremento de la función es igual a U por delta B más B por delta U más delta U por delta B. Eso es lo que me quedó luego de simplificar. Ya tengo ahora entonces el incremento de la función. Si sigo los pasos de la regla general de derivación para llegar al concepto de derivada, tengo que provocar el cociente incremental. Entonces, tengo que dividir ambos miembros por delta X. Y ya tengo mi cociente incremental. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo mismo que hice en la suma. Voy a aplicar propiedad distributiva de este denominador a cada término del numerador. Y entonces me va a quedar que mi cociente incremental es igual a U por delta B sobre delta X más B por delta U sobre delta X más delta U por delta B sobre delta X. Apliqué propiedad distributiva al denominador. ¿Qué tengo que hacer ahora para llegar al concepto de derivada y aplicar límites cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero? Si le aplico a la derecha, obviamente, a la izquierda, perdón, tendré que aplicar a la derecha. Muy bien, yo voy a borrar ya esta parte para que ustedes puedan ver. Dejo lo último para que sigan. Entonces, voy a aplicar límite. Límite cuando delta X tiende a cero del cociente incremental, que es lo que tengo a la izquierda. Igual. Bueno, ¿por qué dejé todo esto? Nuevamente tengo que aplicar límite a todo el miembro derecho. Pero ¿qué pasa? Tengo una suma. Y el límite es distributivo respecto a la suma. Por lo tanto, le puedo aplicar límite a cada término de la suma. Pero si analizo nuevamente cada sumando que tengo a la derecha, en cada sumando tengo un producto y el límite también es distributivo respecto al producto. Por lo tanto, yo puedo aplicar límite a cada sumando, pero a su vez en cada sumando, como hay un producto, puedo aplicar límite a cada término del producto porque hemos demostrado cuando estudiamos límite que el límite es distributivo respecto de la suma, de la resta, del producto y del cociente. Por lo tanto, entonces, aplicando las propiedades del límite, me va a quedar límite cuando delta X tiende a cero de U por el límite cuando delta X tiende a cero de delta B sobre delta X. Ahí recién en el primer sumando, propiedad distributiva, más límite cuando delta X tiende a cero de D por el límite cuando delta X tiende a cero de delta U sobre delta X. Segundo sumando. Más límite cuando delta X tiende a cero de delta U por el límite cuando delta X tiende a cero de delta B sobre delta X. Por lo tanto, por propiedad del límite, apliqué límite a cada término. Muy bien. Ahora voy a empezar. Sí, escucho. Siempre cuando le aplicamos límite tenemos que hacerlo tender a cero. Es que esa es la definición de derivada, hija. ¿Qué dice la definición de derivada? La derivada de una función se define como límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. ¿No lo demostramos eso ayer? Ese es el concepto. Sí, A se ver, entendió. acordate, mira, te grafico rápido para que no te quedes con la duda. Mirá,
Cuando definimos derivadas, si vos te acordás la gráfica, y yo tomaba primero mi recta secante, yo tenía acá x y pasaba x más delta x porque incrementaba la variable independiente, se incrementaba la función y tenía mi recta secante. En la posición límite, esa recta secante se transformaba en tangente. Y justamente esa recta tangente, su pendiente era la derivada. Para que esta recta secante se transforme en tangente, este segmento, ¿cuánto debe valer? Si este punto viene a ubicarse este punto, es porque delta x tendió a 0. Ese segmento tiende a 0. ¿Te acordás de eso? Sí, profe, ahí entendí. Gracias. ¿Está? Muy bien. Muy bien, entonces si nosotros calculamos y miramos cada uno de estos límites, lo que está a la izquierda por definición es la derivada. Y ahora vamos a analizar cada uno de estos límites. Si analizo este primer límite, u es la función sin incrementar, no depende de delta x, por lo tanto esto es límite de una constante, me queda la función u. Por propiedad del límite, el límite de una constante es la constante. Ahora esto es el límite de un cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Acá sí tengo el concepto de derivada, porque b sí depende de delta x. Y tengo el límite del cociente incremental, por lo tanto esto no es otra cosa que la derivada de la función b. Más. Por la misma condición, b es la función sin incrementar, por lo tanto es una constante para delta x, límite de la constante. Por definición y analogía a lo que expliqué aquí, esto es la derivada de la función u. Más. Y ahora quiero que me digan esto. Límite cuando delta x tiende a 0 de delta u. Delta u sí depende de delta x. Si delta x tiende a 0, ¿a cuánto tiende delta u? ¿Quién me contesta? 0. A 0, porque justamente Depende de... puede incrementarse u es porque se incrementó la variable independiente. Si no se incrementa la variable independiente, delta u no puede incrementarse, por lo tanto esto es 0. Y por definición esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí, es la derivada de la función b. Pero esto obviamente se va a anular porque al ser uno de los términos 0, me va a dar obviamente 0. Por lo tanto, nos queda esta expresión. Y fíjense que esto es lo mismo que esto, porque la suma ustedes saben que es conmutativa. Esta suma de estos dos términos yo puedo escribir para que me quede exactamente igual. Esto que acá estaba segundo lo puedo poner primero. Y tengo exactamente lo que hemos demostrado aquí. La derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Por lo tanto, hemos demostrado cómo aplicamos esta regla en un producto de funciones. ¿Alguna pregunta? Tiene que haber una pregunta y yo no les aclaré porque quiero que a ver si ustedes se dan cuenta de algo. No hay ningún error, pero quiero que a ver si ustedes se dan cuenta de algo y me preguntan algo. Tiene que haber una pregunta. A ver. ¿De por qué no es conmutativo el producto? Puede ser que esté más derivada. No le escuché, se cortó. Hay dos hablaron. Uno preguntó por qué no es conmutativo. Y fíjate que no, el producto no es conmutativo, no entendí eso. Que no, hoy dijiste que no importaba el orden si iba U o B primero, algo así. Claro, por eso. Esto es porque esto que está aquí está, por decirte así, al revés que de lo que está acá. La suma es conmutativa, por lo tanto, da lo mismo que yo escriba de esta manera o que escriba de esta manera, porque la suma sí es conmutativa. Acá, fíjate, dice, primero está este término que aquí está aquí, y después sigue este término que está aquí.
pero la suma es conmutativa, que yo diga 4 más 5, 4 más 8, lo mismo que diga 8 más 4. A eso es lo que me referí. ¿Está? ¿Sí? Bien. Una chica preguntó algo. Hay una alumna que preguntó algo. ¿Qué era? Era lo mismo, profe, que había dicho él. Ah, bueno. Pero no es eso lo que yo quería que me pregunten. O sea, eso está bien, que nos entendió, que está aclarado. Bueno, les voy a adelantar. Fíjense que cuando yo aquí distribuí el denominador, acá no va a haber problema, pero nadie se percató en este último término de decirme por qué le puso a delta B el delta X y no le pone a delta U. ¿Qué pasa si hubiese escrito al revés? Le hubiese puesto el delta X dividiendo a delta U y que quede delta B solo. El resultado es cero lo mismo. Si yo en lugar de ponerle a delta B ese cociente, le hubiese escrito al revés, delta U sobre delta X por el límite de delta B, en ese caso la variante hubiese sido que esto es la derivada de U, pero esto es cero también, porque B depende de X, y delta B se va a incrementar si se incrementa X. Si delta X tiende a cero, delta B también va a tender a cero. Por lo tanto, en este último término, independientemente a quién yo le coloque el denominador, va a seguir siendo cero. Eso era lo que quería que pregunten si alguno se percataba y me decía, ¿por qué le puso a delta B y no le pone a? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ponerle a delta B le pongo a delta U? Y ocurre que eso es cero igual. Va a seguir siendo porque uno de los términos de ese producto es cero. Eso era lo que quería ver si se dieron cuenta, y si no, ya les contesto. Estamos... ¿Por qué solo se le pone, profe, por qué solo se le pone o a delta U o a delta X y no a los dos? Y mirá, eso es por la operación. Si yo te digo 4 por 5 dividido 8, vos el 8 cuando le pones a los dos a los dos términos del numerador o a uno solo. Si quiero decir 4 por 5, todo dividido 8, voy a escribir más acá para que lo vean. Yo tengo 4 por 5 sobre 8. Esto es lo mismo que diga 4 octavos por 5 o que diga 4 por 5 octavos. Pero no le pongo el denominador a cada término del numerador en un producto. ¿Es así o no? Ah, sí. Entonces, por eso se le pone a uno solo, porque es un producto. Y eso es lo que le aclaré, qué pasaba si le ponía, en lugar de delta B, le ponía delta U. Ese término lo mismo seguía siendo cero, y expliqué por qué. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Vemos ahora la derivada de un cociente. Ah, no, perdón. Vamos a ver qué pasa, que les dije a ustedes. ¿Qué pasa si en lugar de tener dos términos en el producto tengo tres? Es decir, tengo tres funciones ahora en producto. Supónganse V, Z, donde todas obviamente dependen de X. ¿Qué les parece? Con la regla que demostré, ¿puedo aplicar para derivar tres funciones en producto? ¿O tengo que aplicar una regla nueva? No, se puede aplicar de la misma manera, A profe. ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si aplico la misma regla? ¿Qué tendría que hacer? Va a tener tres términos, tres sumas. Voy a tener tres términos exactamente, tres sumandos. Muy bien. En lugar de dos, como en el caso anterior, voy a tener como resultado en la fórmula tres sumandos. Y a ver, ¿te animás a decirme cómo serían esos sumandos? U derivada ¿Sí? por B por Z Bien. más U sin derivar por la Sí. derivada de B Sí. por Z. Sí. Y ahora lo mismo para Z derivada, ¿No estás leyendo por las dudas? ¿no? Ah, muy bien. Perfecto. ¿De dónde salió eso?
y de aplicar la regla anterior. ¿Y cómo? Y ustedes saben que el producto, la operación producto es asociativo. ¿Qué significa? Que yo en un producto puedo asociar términos de la manera que yo quiera. ¿Qué quiero decir con esto? Le explico primero con números para recordarle esta propiedad y después el ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 4 por 3 por 8? Si yo resuelvo esto es 12 por 8 que me da 96. 12 por 8 que me da, repito, 96. A ver, ¿dije bien? Sí, está perfecto. ¿Qué pasa si yo, en lugar de resolver así, resuelvo primero esto y luego asocio y resuelvo primero estos dos términos y luego multiplico por 8? O bien, primero resuelvo 3 por 8 y después multiplico por 4. Y si acá resuelvo, esto me da 12 por 8. Y eso me sigue dando 96. Si acá resuelvo de esta manera, esto es lo mismo que diga 4 por 24. Y esto sigue siendo... ¿Se dan cuenta que de la manera en que yo resuelva el producto asociando como quiera los términos, el resultado permanece invariante? Aplicando esta propiedad, porque acá la operación también es un producto, puedo aplicar también para 3 funciones esa formulita que hemos visto. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, asocio las 2 primeras funciones y considero como una sola. Y entonces, ¿cuántas funciones en definitiva tengo? Y tengo 2, porque si esta es una sola y esta otra, tengo 2 funciones. Entonces aplico la reglita que recién estudiamos. Derivada de la primera función. Pero la primera función es todo eso. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Listo, apliqué la misma regla. Bueno, pero acá está terminado, pero acá tengo un paréntesis derivado y bueno, pero ¿cuántas funciones tengo ahora ahí? ¿No tengo 2? Vuelvo a aplicar la reglita. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, entre paréntesis, que está multiplicado por z. Y el otro término queda como está. Si ahora aplico propiedad distributiva, me queda derivada de la primera función por las otras 2 sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda por la última sin derivar, más la primera por la segunda y por la derivada de la última, que es lo que me dijo su compañero. Por lo tanto, ven ustedes que esa regla que mostramos es válida también para 3 funciones. ¿Y qué puedo concluir? Él me empezó diciendo, va a tener 3 sumandos, sí. Cuando yo derivo un producto, la formulita va a tener tantos términos de acuerdo a la cantidad de funciones que componen el producto. Tenía 2 funciones, 2 sumando. 3 funciones, 3 sumando. Y si tengo n funciones, si generalizo este concepto, y voy a tener n sumando, es decir, voy a tener tantos términos que componen la formulita como funciones compongan el producto. Si yo tengo, por ejemplo, u por b por w y así hasta llegar a z, donde acá tengo n funciones, un número natural de funciones que están en producto, voy a tener n términos que componen la regla de derivación. Pero ¿puedo escribir cada uno de los términos? Sí, porque ahí encontré cómo se obtiene cada uno de los términos. En cada sumando, ¿cuántas funciones aparecen derivadas siempre? Solamente aparece derivada una sola y las otras acompañan. Por lo tanto, en el primer sumando voy a tener la derivada de la primera función y todas las demás acompañan sin derivar. Más. Ahora me voy a la segunda. Por lo tanto, va a ser la segunda que queda derivada y todas las demás acompañan sin derivar. Y así hasta el último término, donde la última es la única que va a quedar derivada. Y esta cantidad de sumando que tengo acá va a ser exactamente igual a la cantidad de funciones que componen el producto. Por lo tanto, entonces,
esa reglita demostrada para 2 me sirve para derivar n funciones, donde voy a tener en la formulita tanto sumandos como funciones componen el producto. Y cada sumando está formado por la derivada de una función y todas las demás acompañan sin derivar. Y me voy moviendo en cada sumando de una en una a las funciones que derivo. ¿Se entendió? La generalización. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora sí vamos a ver derivada de un cociente. Derivada de un cociente de funciones. Ahora tengo que derivar un cociente de funciones, donde obviamente tanto u como b son funciones de la única variable independiente. Vamos a demostrar que la derivada de un cociente es igual a la derivada de la función numerador por la función denominador sin derivar, menos la función numerador sin derivar por la derivada de la función denominador. Todo dividido por la función denominador sin derivar elevada al cuadrado. Y esa es la fórmula que permite derivar un cociente de función. Reitero, la derivada de un cociente de funciones es igual, y acá sí esto no puede permutarse porque la resta no es conmutativa, ¿eh? Acá no puede ser al revés. Por eso dije bien claro, derivada de la función numerador por la función denominador sin derivar, menos la función numerador sin derivar por la función la derivada de la función denominador. Todo dividido por la función denominador sin derivar elevada al cuadrado. Esa es la formulita para derivar un cociente de funciones. ¿Cómo hacemos para demostrar esto? Y hacemos lo mismo que hicimos en todos los casos anteriores. Aplicamos la regla de derivación. Para que se incremente, vamos a hacer un poquito más rápido, la función es porque se incrementó u y b, pero para que se incremente u y b porque se incrementó la variable independiente x. Por lo tanto, entonces, aquí me va a quedar u más delta u sobre b más delta b. Se incrementó x, se incrementa u y se incrementa b, por lo tanto se incrementa la función. Muy bien, ¿cuál era el paso siguiente? Que la función pasa al otro miembro restante. Entonces esto me va a quedar delta i igual a u más delta u sobre b más delta b, menos, y la función que pasa restando, que es u sobre b. Esa es la función que pasó restando. Bueno, ¿cuál era, dijimos, el objetivo que pase la función restando? Que puedan cancelarse términos. Pero en este caso es una resta de fracciones. Así como está, no puedo cancelar nada. Porque es una resta de fracciones. Por lo tanto, si yo quisiera ver si se simplifica el término, lo que tengo que hacer es resolver esta resta de fracciones. Y vamos a resolver esa resta de fracciones buscando común denominador. El común denominador, como son denominadores distintos, el denominador va a ser el producto de los denominadores dados. Por lo tanto, el común denominador va a ser b por b más delta b. Y bueno, y resuelvo aplicando lo que sabemos para resolver la resta de fracciones. Esto dividido el denominador de cada fracción y el resultado por el numerador. Esto dividido esto, me queda nada más que b, que multiplica a todo el numerador. Menos. Esto dividido b me queda lo distinto, que es b más delta b, multiplicado por u. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Y bueno, seguir trabajando en forma algebraica lo que tengo en el numerador, es decir, aplicar propiedad distributiva de esta función respecto a cada término del paréntesis. Y me queda que delta i
va a ser igual entonces a U por B, más B por delta U. Acá como está precedido por un signo negativo, menos U por B, menos U por delta B. Todo sobre, y fíjense si quieren aquí, pueden ya aplicar propiedad distributiva o escribirlo como quieran, de esa manera no hace falta. Lo pueden dejar como está. Y ahí sí vemos que en el numerador de esa fracción puedo cancelar estos dos términos porque son iguales pero de signos opuestos. Y llegamos entonces a que el incremento de la función es B por delta U menos U por delta B, todo sobre B que multiplica a B más delta B. Y ya llegamos al incremento de la función. Muy bien, si seguimos los pasos que veníamos desarrollando, ahora tendríamos que provocar el cociente incremental. Por lo tanto, entonces, dividimos ambos miembros de la igualdad por delta X. De manera tal de que la igualdad no se altere. Muy bien, ya tengo el cociente incremental. El paso siguiente sería aplicar el límite. Pero para llegar a esta definición, vamos a escribir esta fracción de otra manera, de manera tal de que ustedes visualicen cuando apliquen el límite y puedan resolver los límites y llegar a esa fórmula. ¿Qué significa? Reitero, voy a escribir esta fracción de otra manera. Es decir, la voy a escribir con una fracción equivalente. Voy a borrar esto para que lo vean. Esta misma fracción que tengo aquí, la primera, la que está a la izquierda, la copio como está. Pero esto que está escrito aquí, lo puedo escribir de otra manera. Lo puedo escribir, fíjense, de la siguiente manera. Fíjense que esto y esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque fíjense que por el cociente de fracciones, si yo resuelvo es extremo con extremo sobre el producto de los medios y es exactamente lo que está escrito ahí. Nada más que está escrito de otra manera. Pero ¿por qué voy a escribir así? Y para que cuando resuelva el límite podamos visualizar a qué es igual cada uno de los límites. Por lo tanto, escribir esto y escribir esto es exactamente lo mismo. Pero fíjense que en esta fracción que está en el numerador de este gran cociente, yo puedo aplicar propiedad distributiva de este denominador y poner a cada término de la recta. Entonces, yo voy a hacer en el mismo directamente por tema de pizarrón. Aplico propiedad distributiva y tengo exactamente lo mismo. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Ya tengo el cociente incremental, voy a aplicar el límite. Y entonces tengo que aplicar, si le aplico el límite al miembro izquierdo, también le tengo que aplicar al miembro derecho. Entonces tengo límite cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x. Pero presten atención, porque vamos a hacer también ya un poquito más rápido, porque ustedes ya están en condiciones, para eso estudiamos límite. Fíjense que acá tengo un cociente. Y ustedes saben porque demostramos que el límite es distributivo respecto al cociente, por lo tanto le puedo aplicar límite al numerador y al denominador. Por lo tanto, le puedo aplicar límite a lo que está arriba y a lo que está abajo. Pero a su vez, lo que está en el numerador, en la fracción numerador de este gran cociente, es una recta. Y el límite es distributivo respecto a la recta, por lo tanto le puedo aplicar a cada término de la recta. Pero a su vez, en cada término de la recta tengo un producto. Por lo tanto, entonces también puedo aplicar límite a cada término del producto, porque el límite, recuerden, es distributivo respecto a la suma, la recta, el producto y el cociente. Por lo tanto, entonces le puedo aplicar límite a cada término del producto, a cada término de la recta, y lo mismo aquí abajo.
puedo aplicar como tengo un producto a cada término del producto. Conclusión, me va a quedar límite cuando delta x tiende a 0 de b por el límite de delta u sobre delta x menos el límite cuando delta x tiende a 0 de u por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x dividido, y también el límite era distributivo respecto al cociente, límite cuando delta x tiende a 0 de b por el límite cuando delta x tiende a 0 de b más delta b. Por lo tanto, fíjense que apliqué límite a cada término. Bueno, vamos a resolver. Por definición, esto que tengo aquí es la derivada de la función. Empiezo por este límite. B no depende de delta x porque es la función sin incrementar, por lo tanto es una constante. Y esto que sigue acá, por definición, hay el delta x que tiende a 0. Por definición, no es otra cosa que la derivada de la función u, porque es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Por lo tanto, entonces esto me queda la derivada de u por b. Menos, si le resuelvo este límite, u es la función sin incrementar. Por lo tanto, no depende de x, es una constante, me queda la constante. Por definición, es la derivada de la función b. Todo dividido. B no depende de delta x porque es la función sin incrementar. Por lo tanto, me queda b. Y si resuelvo el límite de esta suma, si reemplazo, fíjense, delta x tiende a 0. Pero si delta x tiende a 0, también delta b tiende a 0, porque si no hay incremento de x, no puede incrementarse b, porque b depende de x. Por lo tanto, este término es 0. Y ya hemos visto que el límite de b, que es una constante, me da la constante. Por lo tanto, y nuevamente, en esta suma me queda, si multiplico b por b, esto me da b al cuadrado. Conclusión que me quedó. Derivada de la función u, que es la del numerador, por la del denominador sin derivar, menos la función numerador sin derivar, por la derivada de la función denominador, todo dividido, y b por b, la función denominador sin derivar, elevada al cuadrado. Demostrada la derivada para derivar un cociente de función. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, escucho. yo me trabajo cuando cuando la derivada de d por b le puso sobre delta x y ahí quedó 0. ¿Por qué arriba no queda 0 también y queda derivada de b? A ver. Acá me decís. En el otro. ¿Acá arriba? No, en el de al lado. En b más delta b, abajo. ¿Acá? Ahí, ¿por qué queda 0? ¿Y bueno, por qué arriba mira, queda... resuelvo solito ese límite. Resuelvo solito este límite. ¿Está? Ese solito te resuelvo. ¿Está? Sí. ¿Qué tengo acá? Una suma. ¿El límite no es distributivo respecto a la suma? Sí. Entonces, si yo aplico el límite, me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de b más el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b. Esto es una constante para delta x porque b no está incrementada, y si no está incrementada no depende de x, entonces me queda el límite de la constante que es b, más
Si delta X tiende a 0, delta B tiene que tender a 0, porque B depende de X. Si no hay incremento de la variable independiente, no puede incrementarse B. Por lo tanto, esto vale 0. B más 0, evidentemente, me queda. Sí, eso también entendí, pero ¿por qué ahí queda 0 y por qué arriba, por ejemplo, cuando delta X tiende a 0, por qué queda solamente derivada de B? Eso es lo que me confunde. Pero ¿en dónde, hija? ¿Dónde? ¿Acá? Ahí, Acá no dice B derivada, acá se ve sin derivar. no, ahora sí le hablo de los de arriba. En el último Esto, límite. si yo resuelvo ese límite, delta X es el incremento, B es la función sin incrementar. Por lo tanto, B es la función sin incrementar, no depende de delta X. Entonces, esto es una constante para delta X. Sí, eso entiendo, yo le digo de la de al lado. ¿Esto? Sí, esa. Pero esto es Porque la no es derivada de 0. 1 de B. Esto dice U', dice. Nada más que está escrito primero acá esto y está escrito acá. ¿Estamos? Decir Sí, pero ¿por qué prima por B, lo mismo que diga D por U'. Te puse en ese orden para que te dé exactamente lo que está acá. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió ahora? Sí. Bien. Bueno, y para terminar vamos a ver una última derivada, y hasta ahí va a entrar el parcial, que es la derivada de la función logaritmo. Y con eso terminamos por hoy. Y seguimos la semana que viene. Derivada de la función logaritmo. Derivada de la función logaritmo. Entonces, quiero derivar el logaritmo en una determinada base positiva. Acuérdense, todo lo que estudiamos, A pertenece a los reales positivos y A es distinto de 1. Todo eso cuando estudiamos funciones. Muy bien, y saben, obviamente, que X, su dominio son los reales positivos, porque no existe el logaritmo de 0 ni el logaritmo de números negativos. Y recuerdan, el dominio de esta función son los reales positivos. Muy bien. Quiero encontrar la derivada de la función logarítmica en una base positiva cualquiera. Con estas condiciones, obviamente, que sea distinta de 1. Vamos a demostrar que la derivada de la función logarítmica es igual a la inversa de la variable independiente o a 1 sobre x por el logaritmo en la base dada del número e. El número e ya saben que es la base de los logaritmos naturales o neperianos. Por lo tanto, esto es lo que vamos a demostrar, que la derivada de la función logarítmica, repito, es la inversa de la variable independiente por el logaritmo en la base dada del número e. Muy bien, ¿cómo demostramos esto? Y bueno, tenemos que aplicar la regla general de derivación. Borro simplemente para tener más espacio. Entonces, para que se incremente la función tiene que incrementarse la variable independiente. Entonces, i más delta i igual al logaritmo en la base dada de x más delta i. Se incrementó la variable independiente, se incrementa la función. Luego tenemos que pasar la función al otro miembro restante. Nos va a quedar logaritmo en base a de x más delta x. Profe, ¿puede repetir? ¿Cómo? ¿Puede repetir donde dice i más delta i? Sí. Porque no se ve bien. Ah, perfecto. ¿Hago con el rojo? Sí, por favor. Sí, cómo no. ¿Esta se ve mejor? A ver. Sí, profe. Creo que es por el reflejo de la luz. Es por el reflejo, sí. Creo que da un foquito justito ahí. ¿Ahí lo ven mejor o no? Sí, sí.
Bien. Sí, ahí se... Muy bien, entonces. Al incrementarse la variable independiente, se incrementó la función. Paso ahora entonces la función al otro miembro restando. Ya voy a reemplazar por su expresión, logaritmo en base a de x. Esto no es otra cosa que la función que pasó restando. Bueno, cuidado aquí. Acuérdense que el objetivo de que la función pase restando era ver si se pueden cancelar términos. Acá imposible cancelar términos. ¿Por qué? Porque el logaritmo no es distributivo respecto ni de la suma ni de la resta. Pero sí tiene otras propiedades. Acá tengo una resta de logaritmo. Y por propiedad del logaritmo, el logaritmo de un cociente se transforma en la resta de los logaritmos. Por lo tanto, aquí lo que aplico es la propiedad del logaritmo de un cociente. Si ustedes recuerdan, si yo tengo el logaritmo en una base dada del cociente de dos números, esto se transforma en la resta de los logaritmos. Logaritmo en la base dada del numerador menos logaritmo en la base dada del denominador. Esto es lo que tengo aquí ahora. Entonces, aplico la propiedad, pero al revés, por decirlo así. Si tengo una resta de logaritmo, eso es lo mismo que el logaritmo del cociente de las expresiones. Entonces, como tengo una resta, se transforma en un cociente, el logaritmo de un cociente. Del primer término va a ser el numerador, el segundo término el denominador. Entonces, aquí aplicamos la propiedad del logaritmo respecto a un cociente. Pero fíjense que esto mismo yo puedo escribir. Si aplico propiedad distributiva del denominador, x le aplico a cada término del numerador, voy a poder simplificar x con x, me va a quedar 1, más delta x sobre x. Lo único que hice, repito, si yo aplico acá propiedad distributiva, vemos que podemos, repito, simplificar. Acá les escribo eso para que lo vean. Si aplico, ven, y me queda 1 más delta x sobre x. Eso es lo único que hice para pasar de ese término a ese término. Porque no puedo acá simplificar en suma. Tengo que aplicar la distributividad del denominador para así después poder simplificar. Y llegué a esa expresión. Bueno, acá sí viene algo totalmente distinto respecto a lo que veníamos haciendo. Fíjense que el paso siguiente sería provocar el cociente incremental. Si yo aplico aquí y provoco el cociente incremental, llego a esa expresión, pero después, si aplico directamente el límite, no voy a llegar a la fórmula para derivar la función logarítmica. Fíjense que me queda el cociente incremental, directamente tomo ya esto último, logaritmo en base a de 1 más delta x sobre x sobre el delta x. Fíjense que si yo aplico acá el límite no voy a llegar a nada. Entonces, para poder llegar a la fórmula que me va a permitir derivar la función logarítmica, antes de aplicar el límite, cuando llegue a esta expresión, voy a aplicar un artificio matemático. ¿Qué es un artificio matemático? Y es simplemente un recurso algebraico matemáticamente válido que me va a permitir llegar a esa formulita que les escribí al comenzar. ¿Y cuál es? Nada del otro mundo. Algo que ustedes sí ya lo saben. Si yo a una fracción multiplico y divido por lo mismo, evidentemente la fracción no se altera.
¿Cuál va a ser esa expresión que voy a hacer multiplicar y dividir para que esto no quede alterado? Multiplicar y dividir por la variable independiente de la función que es x. Esto no está alterado, porque si multipliqué y dividí, yo esto lo simplifico, me queda exactamente igual a lo que tengo. Por lo tanto, multiplico y divido entonces por x, que va a ser ese recurso algebraico que luego me va a permitir encontrar la fórmula para derivar la función logarítmica. Muy bien, una vez que multipliqué y dividí, repito, por la variable independiente, ahora este producto que tengo aquí lo voy a escribir de otra manera. Fíjense que esto que tengo aquí, repito, lo puedo escribir de la siguiente manera. A la izquierda tenía el cociente incremental. ¿Y qué me quedó a la derecha? Toda esta expresión, pero lo voy a escribir de esta manera. Pregunto, ¿esto que yo acabé de escribir aquí, es igual o diferente a lo que tenía aquí? Igual. Es igual, correcto. Porque fíjense, si yo resuelvo un producto, se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Acá dice logaritmo numerador de toda esta expresión por x, y acá dice exactamente lo mismo, que yo diga x por 1 es x por toda esa expresión. Y en el denominador que tengo, x por delta x por delta x, por lo tanto, escribí de otra manera. Donde esto que estaba último lo traje aquí adelante, nada más. Y le puse acá este 1 sobre x para que vayan viendo lo que hoy ya les decía, que es lo que va a aparecer luego en la fórmula. ¿Pero por qué escribí esto? Porque ahora puedo aplicar otra propiedad del logaritmo. Así como tenía el logaritmo de un cociente, si ustedes recuerdan, ¿qué pasa si tengo una potencia? Respecto de la operación potenciación. Si yo tengo que calcular el logaritmo en una base cualquiera dada de un número elevado a una potencia, por propiedad del logaritmo, la potencia baja a multiplicar al logaritmo de la base. Decir logaritmo en base a de x a la n es lo mismo que diga n por el logaritmo en base a de x. Fíjense que esto es lo que tendría acá. Un número que multiplica al logaritmo de una expresión en una determinada base. Si yo aplico la propiedad, este número que está multiplicando se transformaría en una potencia de lo que afecta al logaritmo. Quiere decir entonces que si yo aplico esta propiedad aquí, esto me va a quedar 1 sobre x por el logaritmo en base a de 1 más delta x sobre x, todo elevado a la x sobre delta x. Propiedad del logaritmo. Si repito lo que les dije, esto que estaba como potencia bajaría multiplicando, y si está multiplicando, va como potencia. Y la primera pregunta sería, ¿por qué tomó solamente ese término? Ya van a ver por qué solamente ese término y no todo. Ah, claro, porque este término aparece en la fórmula, sí, pero no solamente por eso. Entonces, ¿qué hice? Apliqué justamente la propiedad de la potenciación respecto del logaritmo respecto a la potenciación. Muy bien. Porque el límite de eso es igual al número e, profe. Eso, todavía es lo que vamos a llegar. Fíjense que si yo miro ahora esto que tengo aquí a la derecha, así como está todavía no es el número e. Acuérdense que el número e se define como un límite, y acá no está todavía. Fíjense que esto que tengo a la derecha, esto que está escrito aquí, que es el argumento del logaritmo, también lo puedo escribir. Bueno, voy a escribir todo, y como escribí igual, 1 sobre x, por el logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x,
todo esto elevado a la x sobre delta x. ¿Esto que está aquí es exactamente igual que lo que está acá? Sí, porque esta es mi línea divisoria de división. Es 1 dividido toda esa fracción. Y si yo resuelvo una división de fracciones, acuérdense que es extremo con extremo, 1 por delta x me queda delta x, sobre el único medio, que es x. Por lo tanto, esto que está escrito entre paréntesis es exactamente igual que lo que tenía anteriormente, nada más que escrito de otra manera. Esa división de fracciones. Muy bien, fíjense que tengo el cociente incremental, pero que el cociente incremental ahora tiene esta expresión. Ahora voy a llegar al último paso para llegar a la definición derivada. Voy a aplicar límite. Y entonces, si le aplico el límite, me va a quedar límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental igual. Y fíjense que acá tengo que aplicarle el límite a esto. Pero tengo un producto. Y el límite distributivo respecto al producto quiere decir que le puedo aplicar a cada término. Límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre x por el límite cuando delta x tiende a 0 del logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x, todo elevado a la x sobre delta x. Voy a borrar esta línea que no vayan a creer que es una división, ¿no? Muy bien. Fíjense que lo que está a la izquierda obviamente es la definición de derivada. Si yo resuelvo este límite, 1 sobre x es una constante, no depende de delta x porque no aparece. El límite de una constante va a ser la constante 1 sobre x. Pero cuidado, tendría que resolver esto. Y acá viene lo que dijo su compañero. Y acá también vamos a aplicar otra propiedad del límite. Si ustedes recuerdan, cuando yo les enuncié y demostré las propiedades, decía que el límite del logaritmo en cualquier base era lo mismo que el logaritmo del límite. Es decir, que podíamos permutar, y si no revisen en propiedad del logaritmo, primero calcular el logaritmo y después el límite, o bien primero sacar el límite y luego el logaritmo. Por lo tanto, entonces, esto es lo mismo que escriba ese límite 1 sobre x, esto es la derivada de la función, y acá puedo escribir por el logaritmo en base a del límite cuando delta x tiende a 0 de esa expresión. Y si yo miro y observo este límite, ese límite no es otra cosa que la definición del número e. No es otra cosa que la definición del número e. Por lo tanto, ese límite es el número e y después que escriba les voy a demostrar que es así. Y llegamos entonces a la definición y fórmula para derivar la función logarítmica. La derivada de la función logarítmica es la inversa de la variable independiente por el logaritmo en la base dada del número e. Demostrada la formulita para derivar la función logarítmica. Y ahora les demuestro por qué esto es el número e. Muy fácil. Si ustedes recuerdan, cuando yo les di la definición del número e, el número e se definía como el límite con la letra que quieran. Llamamos n. N tendría a infinito de la sucesión 1 más 1 sobre esa variable que tendría infinito todo elevado a esa variable. Esa es la definición del número e. Fíjense, si yo a n ahora llamo x sobre delta x y miro y reemplazo aquí, fíjense que acá dice delta x tiende a 0. Y yo acá puse que n es esta fracción. Fíjense que si delta x tiende a 0, estoy haciendo una división en 0,
porque va a ser x dividido a 0, y ese cociente va a ser que tiende a infinito. Por lo tanto, si delta x tiende a 0, n tiende a infinito. Y entonces si reemplazo ahora límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1, esto es lo que yo llamé n, y esto es lo que yo llamé n. Y esto no es otra cosa que lo que está escrito arriba. Por lo tanto, por eso ese límite es el número e. Queda demostrado entonces que este límite no es otra cosa que el número e. Y entonces la formulita para derivar es la inversa del logaritmo de la variable independiente por el logaritmo en la base dada del número e. Sí. ¿Puede decir que dice abajo de n igual a x sobre delta x? ¿Esto? ¿O Sí, acá? abajo. No, ahí arriba. Porque no, por el reflejo no se ve. N es igual, llamo a esta fracción, llamo n, x sobre delta x. ¿Sí? Entonces, delta x tiende a 0, dice. Si yo acá hago esta división, me queda x dividido a 0, pero la división en 0 no está definido, tiende a infinito. Entonces, si delta x tiende a 0, este cociente tiende a infinito, y este cociente es n, por eso n tiende a infinito. ¿Está claro ahora? Bien. Bueno, pero vamos a ver una cosita más, ya no ninguna regla más, sino simplemente analizar y ver que esta derivada también la puedo aplicar al logaritmo natural. ¿Por qué? Porque es otro logaritmo, nada más, con otra base. Llegamos entonces a que la derivada de la función logarítmica era la inversa de la variable independiente por el logaritmo de la base dada del número. Esto es lo que demostramos. Pero también puedo llevar esto haciendo un cambio de base con el logaritmo natural. Y esto no es ya fórmula, sino es cambio de base del logaritmo. El logaritmo en una base positiva cualquiera del número e es exactamente igual a 1 sobre el logaritmo natural o de base e de la base dada a. Estos dos logaritmos son iguales, estos dos números son iguales. Cambié la base del logaritmo. Acá es a, acá es el número e. Si yo entonces esto lo reemplazo, en lugar de escribir esto, escribo en esta otra base, esta misma fórmula es lo mismo que diga 1 sobre x por el logaritmo natural. Es otra, no es otra fórmula, sino escribir lo mismo, pero en otra base. No es que hay otra fórmula, no. Este número es lo mismo que este número. Entonces, en lugar de escribir este número, escribí este número. Y aparece. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque fíjense, si en esta formulita de derivada, yo quiero derivar justamente la función logarítmica, logaritmo natural de x. Quiero hallar justamente cuál es la formulita para derivar en particular el logaritmo natural de x. Sabemos que aquí la base es el número e. Esa es la base de los logaritmos naturales. Entonces, en este caso, esa a que era genérica es el número e, porque estoy trabajando con este logaritmo. Entonces, si reemplazo mi fórmula, dice 1 sobre x por el logaritmo natural, pero la base en ese caso es e, por el logaritmo de e. Pero el logaritmo de e en base e es 1. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si tengo que derivar el logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es simplemente la inversa de la variable independiente.
Esas son las conclusiones de esta formulita cuando tengo que derivar el logaritmo natural, es decir, cuando la base, en lugar de ser cualquiera, es el número e. Y cuando es el número e, ese logaritmo se llama logaritmo natural. ¿Estamos, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, hasta aquí es el parcial para los que van a rendir el parcial. Cualquier cosa, en la semana que viene, ustedes tienen mi correo antes del parcial, me escriben, yo no tengo problema de atender consultas. ¿Está? Antes del Profe, parcial. Sí. para demostrar cosas así, nos van a pedir, digamos, que demostremos, por ejemplo, la suma o la multiplicación o así, digamos, en el parcial. Sí, puede ser que demostrar la regla del producto, por ejemplo. Pero la de con dos funciones, no tantas, ¿no es cierto? Pues las otras son generalizaciones. Profe, Sí. y si piden demostrar la derivada en un punto de la general, no hay que hacer el gráfico ese necesariamente, ¿no? El gráfico de cómo se va Derivada de función separando. en un punto, sí, que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, sí, el que yo les hice. Decía hay que hacer si te piden. Sí o sí. Sí, porque si no, Acuérdense, ¿cómo chicos, que demostrar que eso un sale punto de se acerca analizar al otro? eso sale de analizar una gráfica, o sea que es importante la gráfica. Es importantísimo la representación gráfica en ese caso. Porque después vos me vas a decir, geométricamente representa así, geométricamente representa, ¿y dónde está la gráfica que me muestra lo que me estás diciendo? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, cualquier cosa, repito, ustedes tienen mi correo, me escriben y yo no tengo problema de atenderlo. Yo no quiero ponerle un horario de entre lunes y martes porque no sé cómo son sus disponibilidad horaria. Yo no tengo problema lunes y martes a las 4:30 de la tarde de atender. A la mañana sé que tienen clase, por eso no digo a la mañana, pero a la tarde, lunes o miércoles, ningún problema, lunes o martes, de atenderlos en la consulta que quieran. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, chicos, Gracias por su tiempo, profe. buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana, profe. Chao. Adiós, profe. Chao, chao.